Hay una escena en el Evangelio de Lucas que ha sido malinterpretada durante siglos. Dos hermanas, una a los pies de Jesús y otra agotada en la cocina. La mayoría de las iglesias te han dicho quién hizo lo correcto, pero la verdad es más profunda, más desafiante y tiene todo que ver con tu vida hoy. Cuando lees Lucas 10, 38, 42, algo en ti se mueve de manera inexplicable. No es solo una historia sobre dos mujeres en una casa de Betania. Es un espejo sostenido frente a tu alma. Es una pregunta que el Señor te hace directamente al corazón. ¿Qué estás eligiendo tú cada día? Porque Marta y María no representan simplemente la acción y la contemplación. Representan dos formas profundamente distintas de relacionarse con Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que muchos creyentes están tan ocupados sirviendo a Cristo que se olvidan de sentarse con Cristo. Esa frase, simple como parece, encierra una de las verdades más urgentes para el creyente de estos tiempos. Vivimos en una era de actividad religiosa sin precedentes, y sin embargo, el hambre espiritual nunca ha sido tan profunda ni tan extendida. Marta recibió a Jesús en su casa. El texto dice que ella le recibió en su casa, lo cual ya habla de un corazón generoso, hospitalario, lleno de amor genuino. No hay nada inherentemente malo en Marta. Ese es el primer punto que pocas iglesias se detienen a explicar con honestidad. Marta amaba a Jesús. Su servicio no era hipocresía ni vanidad, era devoción expresada en movimiento constante. Pero hay algo que el Señor vio en aquella cocina que iba mucho más allá de los platos y las preparaciones. Vio a una mujer que había permitido que el ruido del servicio apagara la voz del Maestro. Vio a alguien tan concentrada en servir a Jesús que había dejado de escucharlo. Y eso, aunque parezca noble, es una trampa espiritual que devora a miles de creyentes sinceros en cada generación. María, en cambio, tomó una decisión que el texto describe con una palabra poderosa. Se sentó. En la cultura de aquel tiempo, sentarse a los pies de un rabino era la postura del discípulo comprometido. No era pasividad ni pereza espiritual. Era la posición más activa que un alma puede adoptar frente a la palabra viva. Era decirle al Señor con todo el cuerpo: tú eres mi prioridad absoluta. Spurgeon también escribió que la mejor preparación para cualquier obra de Dios no es el entrenamiento ni el talento humano, sino la comunión íntima, sostenida y genuina con el Señor mismo. María entendía eso con una profundidad que iba más allá de las palabras, casi como un reflejo natural del alma que ha encontrado su hogar verdadero. Mientras Marta multiplicaba esfuerzos, pasos y platos, María multiplicaba escucha, silencio y presencia. Y el Señor Jesús, con una ternura que desarma el corazón más endurecido, pronunció palabras que resuenan con la misma fuerza hasta el día de hoy. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una declaración que cambia todo. Fíjate en esa palabra tan cargada de significado. Escogido. No fue accidental. No fue una circunstancia favorable ni una casualidad de la tarde. Fue una elección consciente, deliberada, completamente contracultural, porque en aquella casa lo natural era ayudar. Lo esperado era moverse. Sentarse mientras tu hermana trabaja con urgencia requiere una convicción profunda de que estar con Jesús vale infinitamente más que hacer cosas para Jesús. Esta distinción es fundamental y profundamente transformadora. No se trata de elegir entre ser perezoso o trabajador, entre ser activo o contemplativo. Se trata de reconocer de dónde nace verdaderamente el servicio que agrada a Dios. El fruto duradero no brota del esfuerzo disciplinado ni de la voluntad tenaz, sino del alma que ha permanecido en la vid, que ha bebido de la fuente viva, que ha escuchado antes de hablar y ha adorado antes de servir. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría que María eligió no era teórica ni académica. Era relacional y profundamente transformadora. Era la sabiduría de conocer al Señor de cerca, de respirar su presencia, de dejar que su palabra formara el alma desde adentro hacia afuera, lenta y permanentemente.
Muchos creyentes hoy están exactamente donde Marta estaba, sirviendo, dando, organizando, asistiendo, liderando con entrega genuina. Y todo eso es hermoso. Pero existe un agotamiento que no se resuelve con vacaciones ni con descanso físico. Es el agotamiento del alma que ha perdido su centro verdadero. Es el cansancio de quien hace mucho por Dios, pero pasa demasiado poco tiempo con Dios. Jesús no reprendió a Marta por servir. La llamó por su nombre 2 veces, con amor, y le dijo que estaba ansiosa y turbada con muchas cosas. La ansiedad de Marta no venía de la cocina. Venía de haber invertido el orden correcto de la vida espiritual. Había puesto el servicio antes de la comunión, la actividad antes de la adoración, el hacer frenético antes del ser transformado. Eso es precisamente lo que pocas iglesias explican con la claridad que merece. No es que el servicio sea malo en sí mismo, porque Dios se complace en la obediencia activa de sus hijos. Es que el servicio desconectado de la comunión se convierte lentamente en religiosidad vacía y agotadora. Se convierte en una obra sostenida por el esfuerzo humano en lugar de fluir naturalmente del encuentro vivo y real con Dios. Salmos 27:4 captura el corazón de María con una precisión asombrosa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una sola cosa, no 1000 actividades. Una cosa, la presencia real y transformadora de Dios. Si algo de lo que has escuchado hasta aquí resonó en tu corazón, hay un paso concreto que puedes dar hoy. Durante 21 días, el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te llevará a recuperar esa comunión profunda con el Señor que quizás perdiste en el ruido. Con lecturas bíblicas, reflexiones y ejercicios espirituales prácticos, tu corazón volverá a encontrar el lugar que María eligió. Los pies del Maestro. Adquiérelo en el primer comentario fijado de este video. No lo dejes para después. Y si este mensaje está tocando algo verdadero en lo profundo de tu interior, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí encontrarás cada semana enseñanzas que van más allá de la superficie religiosa, que desafían el conformismo espiritual y llegan directamente a lo que realmente importa en tu caminar diario y genuino con Dios. La queja de Marta no fue en voz baja. El texto dice que ella se llegó a Jesús y le habló directamente. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Hay una valentía en esa queja, pero también hay algo que revela el estado interior de su alma. Marta esperaba que Jesús le diera la razón. Ese momento es más importante de lo que parece a primera vista. Marta no solo se quejó de su hermana delante del Señor. Marta intentó, sin darse cuenta, poner a Jesús completamente de su lado. Buscó que el Señor validara su ritmo frenético, su esfuerzo visible, su forma particular de relacionarse con Él a través del trabajo constante. Y hay algo profundamente humano en eso, algo que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida espiritual sin reconocerlo. ¿Cuántas veces hemos ido al Señor no para escucharlo, sino para que Él apruebe lo que ya hemos decidido hacer? ¿Cuántas veces hemos llevado al Señor nuestros planes, nuestros argumentos, nuestra agenda religiosa, esperando que Él simplemente diga que sí? La oración de Marta en ese instante no era una oración de apertura, era una oración de convicción propia disfrazada de espiritualidad. Jesús respondió con una gentileza que no quita la profundidad de la corrección. Marta, Marta, ansiosa y turbada estás con muchas cosas. Esa repetición del nombre no es retórica vacía ni un recurso literario sin peso. En la Escritura, cuando Dios llama a alguien 2 veces hay urgencia, hay amor desbordante, hay un llamado a detenerse. Así llamó a Abraham en el monte antes de detener su mano sobre Isaac. Así llamó a Moisés desde la zarza que ardía sin consumirse en el desierto. Dios repite el nombre cuando el alma necesita detenerse, cuando el corazón necesita escuchar con todo su ser, sin distracciones ni ruidos que lo aparten de lo esencial. La repetición del nombre significa, te veo, te conozco, y precisamente porque te amo no voy a darte lo que me estás pidiendo.
El Señor Jesús vio en Marta no a una mujer negligente ni desamorada, sino a un alma atrapada en una espiral de ansiedad religiosa que la consumía desde adentro sin que ella lo notara con claridad. Lucas 10:41 usa la palabra turbada, que en el griego original connota una agitación interna, un estado de perturbación que viene de estar dividida entre muchas cosas al mismo tiempo. Marta no solo estaba ocupada físicamente, estaba espiritualmente fragmentada. Su corazón tiraba en múltiples direcciones, y esa fragmentación interior era el verdadero problema que el Señor quería señalar con amor. Y aquí aparece una verdad que pocas veces se predica con suficiente claridad. La ansiedad espiritual no siempre viene del pecado evidente o de la desobediencia deliberada. A veces viene de servir demasiado, de comprometerse con cosas aparentemente buenas, de no saber decirle no a actividades que parecen santas. El enemigo no siempre te aleja de Dios con el pecado abierto y visible. A veces lo hace con el exceso de actividad religiosa, con la agenda desbordada de compromisos santos, con el ruido piadoso que, sin que lo notes, va apagando poco a poco la voz del Señor en tu interior. Mateo 11:28-30 contiene una de las invitaciones más conocidas del Señor Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no ofreció descanso físico únicamente, ofreció descanso para el alma, que es un bien completamente diferente. El alma de Marta necesitaba ese descanso, no el descanso de quien deja de trabajar, sino el descanso de quien ha encontrado su prioridad verdadera y ya no lucha contra ella. El descanso que viene cuando el alma deja de intentar ganarse un lugar en la presencia de Dios y simplemente acepta con gratitud y asombro que ya tiene ese lugar garantizado por gracia. Porque eso es lo que María había entendido. María no se sentó a los pies de Jesús porque no tenía responsabilidades. Se sentó porque había comprendido algo fundamental. Ninguna responsabilidad es más urgente que estar con el Señor. Y esa comprensión no la hacía menos útil al reino. La hacía más disponible, más receptiva, más apta para ser usada por Dios de manera genuina. Juan 15:5 es contundente en este punto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. No poco, no menos. Nada. La fructificación real en el reino de Dios no nace del esfuerzo religioso, nace de la permanencia en la vid, de la conexión viva y sostenida con el Señor. Esto tiene implicaciones prácticas y urgentes para la vida de cada creyente. Si tu servicio en la iglesia te está robando la paz, si tus compromisos religiosos te dejan vacío por dentro, si sientes que estás dando todo, pero recibiendo nada, es posible que estés repitiendo el error de Marta sin darte cuenta. Es posible que hayas invertido el orden sin notarlo. El Señor no necesita más actividad religiosa desconectada de su presencia. El mundo no necesita más creyentes agotados que sirven por obligación. Lo que Dios busca y lo que el mundo verdaderamente necesita son almas que han estado con Jesús. Almas que llevan en el rostro y en el espíritu la huella de haber estado sentadas a sus pies, escuchando con atención y con amor. Hechos 4:13 describe a Pedro y a Juan ante el concilio y dice algo extraordinario. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La marca de la transformación genuina no era su elocuencia ni su educación, era que habían estado con Jesús. Esa era su credencial más poderosa. La pregunta que esta historia nos deja entonces no es si debes servir o no. Servir es parte del llamado cristiano. La pregunta verdadera y profundamente transformadora es otra. ¿Estás sirviendo desde la plenitud de la presencia de Dios o estás sirviendo a pesar de la ausencia de esa comunión que tu alma necesita con urgencia? ¿Tu actividad espiritual nace de un corazón que ha sido llenado en la intimidad con Dios o es el intento constante de compensar con esfuerzo lo que falta en comunión real?
Esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque de ella depende la calidad, la profundidad y el fruto verdadero y duradero de tu vida entera con Dios. Hay algo que el texto de Lucas no dice de manera explícita, pero que está presente en cada línea si lo lees con atención verdadera. Marta y María no eran extrañas entre sí, eran hermanas de sangre, se conocían profundamente, compartían la misma casa, el mismo nombre de familia, probablemente las mismas memorias de infancia, las mismas alegrías y los mismos dolores. Y sin embargo, frente al mismo Jesús, en el mismo momento y en el mismo lugar, tomaron decisiones radicalmente distintas. Eso nos dice algo importante sobre la vida espiritual. La cercanía a otros creyentes no garantiza la profundidad de tu propia comunión con Dios. Puedes vivir bajo el mismo techo que alguien que adora con todo su corazón y aún así perderte lo esencial. Puedes asistir a la misma iglesia, escuchar los mismos sermones, cantar los mismos himnos y aún así estar en la cocina cuando deberías estar a los pies del Maestro. Esta es una de las advertencias más silenciosas y más serias que esta historia contiene. La vida espiritual no se hereda ni se absorbe por proximidad o por ambiente familiar. Cada alma debe hacer su propia elección delante del Señor. Nadie puede sentarse a los pies de Jesús en tu lugar ni tomar esa decisión por ti. Ningún pastor, ningún líder espiritual, ningún familiar devoto puede hacer por ti lo que solo tú puedes hacer. Elegir la buena parte de manera consciente y persistente cada nuevo día. Hay otro personaje en esta historia que raramente recibe atención: Lázaro. El Evangelio de Juan nos dice que Lázaro era el hermano de Marta y María y que Jesús lo amaba entrañablemente. Pero en este pasaje de Lucas, Lázaro no aparece, no habla, no actúa, no toma partido. Y esa ausencia tiene algo que enseñarnos sobre los momentos en que el Señor viene a nuestra casa. No siempre el encuentro con Jesús llama a todos de la misma manera al mismo tiempo. Hay momentos en que el Señor llega y hace una pregunta específica a un alma específica. El Señor estaba en aquella casa con todos, pero la conversación más profunda sucedió entre Él y dos mujeres, que respondieron de maneras completamente opuestas al mismo llamado invisible de su presencia. Romanos 8:14 dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Ser guiado por el Espíritu no es solo una experiencia emocional, es una disposición del corazón que aprende a reconocer la voz del Señor, incluso en medio del ruido, incluso cuando hay platos por lavar y compromisos por cumplir. Es el arte de percibir cuando el Maestro está llamando a sentarse. María tenía ese arte cultivado con paciencia, no por ser perfecta ni por carecer de responsabilidades domésticas o familiares, sino porque había aprendido a valorar la presencia del Señor por encima de cualquier urgencia visible y aparentemente impostergable. Había desarrollado lo que los maestros espirituales de todos los siglos han llamado el oído interior. Esa capacidad sagrada de escuchar lo que el alma necesita con mucha más profundidad que lo que el cuerpo demanda, más allá del ruido que el entorno exige y de las urgencias que el día presenta sin descanso. El problema de Marta no era falta de amor, era falta de enfoque. Estaba dividida, como dice el texto, entre muchas cosas, y esa multiplicación de cosas es exactamente el patrón de la vida moderna que devora la intimidad espiritual de miles de creyentes bien intencionados. No el pecado descarado, sino la dispersión constante. No la rebelión, sino la distracción sostenida. Salmos 46:10 contiene un mandato que suena simple, pero que resulta profundamente contracultural en cualquier época. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El verbo estad quietos, en el hebreo original, significa soltar, aflojar, dejar de luchar. Es la imagen de las manos que abren lo que sostenían con fuerza. Es el alma que deja de correr y permite que Dios sea Dios sin necesidad de ayuda humana. Marta necesitaba precisamente esa quietud. No la quietud superficial del que no tiene nada que hacer ni responsabilidades que atender, sino la quietud profunda del que ha aprendido que Dios actúa con más poder
cuando el alma descansa en su soberanía absoluta, que cuando el creyente multiplica esfuerzos por su propia cuenta. Esa quietud no es pasividad ni indiferencia ante el llamado al servicio. Es la forma más alta y más madura de fe activa que existe en la vida del creyente. Es confiar plenamente en que Dios es suficiente, que su brazo no necesita del frenesí humano para cumplir sus propósitos eternos. Y aquí es donde la historia de Marta y María deja de ser solo una anécdota del pasado y se convierte en un espejo del presente. Piensa en tu propia vida esta semana. Piensa en cuántos momentos el Señor estuvo presente y tú estabas en la cocina. No porque fueras rebelde, sino porque el ruido del servicio, de las obligaciones, de las preocupaciones legítimas, era más fuerte que la voz suave del Espíritu llamándote a sentarte. Isaías 30:15 lo dice con una claridad que detiene el corazón. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No en la velocidad, no en la cantidad de actividades, no en la acumulación de logros religiosos. La fortaleza del creyente nace de la quietud y de la confianza. Dos palabras que describen exactamente lo que María eligió cuando se sentó a los pies del Señor. Lo que Jesús estaba haciendo en aquella casa de Betania no era solo una visita social. Estaba enseñando, estaba revelando el reino, estaba abriendo el corazón de las Escrituras con una autoridad que ningún rabino de su tiempo podía igualar. Y María lo sabía. Por eso no se movió, porque entendió que lo que el Señor estaba ofreciendo en ese momento era un bien que no se podía recuperar más tarde si se dejaba pasar ahora. Hay momentos en la vida espiritual que son irreversibles si no se aprovechan en el instante preciso en que se presentan con toda su gracia. El Señor pasa por tu casa hoy, en este día, en esta semana. Puedes correr a recibirlo con actividad intensa y esfuerzo generoso y bien intencionado. O puedes sentarte a sus pies en quietud y recibir lo que solo Él puede darte. Esa elección es completamente tuya. Nadie puede tomarla en tu lugar ni forzarla desde afuera. Y el resultado de esa elección diaria, sostenida y conscientemente renovada, moldea el alma de maneras tan profundas y tan permanentes que ningún esfuerzo religioso sostenido por sí solo puede replicar, compensar ni sustituir jamás en la vida del creyente. Hasta este punto hemos hablado de Marta y de María como si fueran dos personas completamente distintas. Pero hay una verdad más incómoda que esta historia guarda. En muchos de nosotros, Marta y María coexisten al mismo tiempo, dentro del mismo corazón. Hay momentos en que somos María, sentados en quietud profunda, bebiendo de la presencia del Señor con gratitud genuina. Y hay momentos en que somos completamente Marta, corriendo de un lado al otro con ansiedad, exigiendo que Dios valide nuestra agenda y apruebe nuestro ritmo. Esa tensión interna no es señal de fracaso espiritual. Es parte de la condición humana redimida que aún camina en proceso de santificación. El apóstol Pablo la describió con una honestidad que desarmó a toda una generación de creyentes. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. La pregunta real no es si alguna vez has sido Marta, porque todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida. La pregunta verdadera y más urgente es si estás dispuesto a recibir y escuchar la corrección del Señor cuando Él llama tu nombre con ternura y amor profundo. Marta no fue rechazada ni excluida. Fue amada con profundidad suficiente como para recibir una palabra directa que la invitaba a reconsiderar sus prioridades desde la raíz, y esa corrección amorosa es una de las formas más altas de gracia que Dios extiende a quien lo ama sinceramente. Porque hay algo que el texto no dice, pero que la historia posterior revela con claridad luminosa. Juan capítulo 11 nos muestra a Marta nuevamente. Esta vez su hermano Lázaro ha muerto, y Jesús llega 4 días después. Y es Marta, esa misma Marta que fue corregida en la cocina, quien corre al encuentro del Señor y pronuncia una de las confesiones de fe más hermosas de todo el Nuevo Testamento. Juan 11:27 registra sus palabras: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
No fue María quien pronunció esas palabras en ese momento. Fue Marta, la misma mujer que había sido reprendida con amor por su ansiedad, encontró en ese dolor su confesión más profunda. La corrección no la destruyó, la formó, la limpió, la preparó para un encuentro aún más transformador con el Señor. Esto nos dice algo extraordinariamente importante sobre la gracia de Dios. Él no abandona a las Martas del mundo. Las corrige, las espera, las acompaña en el proceso y las conduce hacia una fe más madura y más sólida que la que tenían antes de la corrección. La gracia no es solamente el perdón de los pecados, es también la paciencia de un padre que trabaja en el alma hasta que ésta resplandece con la imagen de su Hijo. Hebreos 12:11 lo expresa con una precisión que consuela y desafía al mismo tiempo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El fruto de la corrección no se ve en el instante en que llega. Se ve en la Marta, que meses después corre al encuentro del Señor con una fe inquebrantable. Y aquí aparece otra dimensión de esta historia que pocas veces se explora con la profundidad que merece. La relación entre Marta y Jesús no terminó con esa corrección en la cocina. Continuó, creció, se profundizó a través del dolor de la muerte de Lázaro, a través de la resurrección, a través de momentos que transformaron a Marta de una mujer ansiosa en una mujer de fe confesante y declarada. Así trabaja Dios en cada alma que le abre con sinceridad la puerta de su casa y de su corazón. No viene para condenarte ni para avergonzarte delante de nadie. Viene para enseñarte con paciencia infinita, para sentarse contigo en medio de lo cotidiano y revelarte el reino desde adentro, desde lo más íntimo. Y si en ese proceso amoroso te corrige y te detiene, no es porque te haya rechazado ni olvidado en tu caminar. Es porque te ha elegido con propósito para algo mucho más grande, más profundo y más hermoso que la vida que estabas viviendo antes de su llegada transformadora a tu casa. Jeremías 29:11 es una promesa que muchos conocen de memoria, pero que pocos conectan con la historia de Marta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios sobre Marta no eran de rechazo ni de condena, eran de paz, de propósito, de un futuro que ella aún no podía ver desde aquella cocina. Lo mismo es verdad para ti hoy. Si el Señor ha puesto su dedo en algún área de tu vida, si ha iluminado una ansiedad, una prioridad invertida, un servicio desconectado de la comunión, no es para destruirte, es para construirte, es para llevarte desde la cocina hasta los pies del Maestro, desde el ruido hasta la quietud, desde el esfuerzo ansioso hasta el descanso fructífero que solo se encuentra en su presencia. El proceso de formación espiritual siempre pasa por correcciones que duelen un poco en el momento, pero que producen una libertad que ninguna otra experiencia puede generar. Como el árbol que el viento sacude y que hunde sus raíces más profundamente en la tierra, el alma que recibe la corrección del Señor con humildad y con fe termina siendo más estable, más fructífera y más anclada que antes. Juan 8:32 promete, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que Jesús le dijo a Marta no la encadenó, la liberó. La liberó de la tiranía de la urgencia, de la esclavitud de la aprobación, del peso aplastante de creer que su valor delante de Dios dependía de cuánto hacía, en lugar de cuánto recibía de Él en comunión verdadera y sostenida. Esa misma libertad está disponible para ti ahora mismo, en este momento exacto en que escuchas estas palabras. No mañana, no cuando las circunstancias externas sean más favorables ni más cómodas. Ahora. Porque el Señor sigue llegando hoy a las casas de quienes lo aman con corazón genuino y disponible. Sigue sentándose pacientemente en medio de la vida cotidiana con todas sus exigencias y sigue llamando con una ternura que jamás se cansa a quienes están demasiado ocupados para detenerse y escuchar. Ven, siéntate. Hay algo que necesitas escuchar hoy,
algo que cambiará tu vida desde adentro. Hay una pregunta que quizás has estado guardando desde el principio de esta enseñanza. Una pregunta honesta, legítima, que merece una respuesta igualmente honesta. ¿Y si mis circunstancias realmente no me permiten detenerme? ¿Y si el trabajo, los hijos, las responsabilidades, las deudas, las enfermedades de los que amo, realmente consumen todo mi tiempo y toda mi energía? ¿Es posible elegir la buena parte cuando la vida parece no dejar espacio para ello? Esa pregunta merece ser tomada en serio, porque viene de un lugar real y profundamente humano. No es excusa ni pretexto espiritual, es la voz sincera de una persona que genuinamente quiere más de Dios, pero que siente que las circunstancias conspiran contra esa sed. Y la respuesta que esta historia ofrece no es una regla rígida de cuántas horas debes orar, ni cuántos versículos debes leer al día. Es algo mucho más radical y más liberador. Una reorientación profunda del corazón que tiene el poder de transformar cualquier circunstancia, desde adentro hacia afuera, desde el centro del alma hacia todo lo que te rodea. María no eligió a Jesús porque no tenía responsabilidades. Las tenía como todos. Eligió a Jesús en medio de ellas, por encima de ellas y antes que ellas. La diferencia no estaba en sus circunstancias externas, estaba en el orden profundo de su corazón interior. Y ese orden puede cultivarse incluso en la vida más ocupada, incluso en la semana más llena de compromisos, incluso en el día más exigente y agotador que hayas tenido. El apóstol Pablo escribió desde una cárcel cuando le dijo a los filipenses: «Sed siempre gozosos en el Señor. Otra vez digo, gozaos». Filipenses 4:4. No lo escribió desde un retiro espiritual en la montaña. Lo escribió encadenado, con el futuro incierto, rodeado de limitaciones reales y concretas. Y aún así, encontró la manera de vivir desde la presencia de Dios, no a pesar de las circunstancias, sino en medio de ellas y a través de ellas. Eso es lo que la buena parte realmente significa. No significa abandonar las responsabilidades. Significa llevarlas de la mano de aquel que tiene poder para transformarlas. Significa comenzar el día con los oídos abiertos antes de que el mundo haga sus demandas. Significa volver al centro en los momentos de pausa, aunque sean pequeños, aunque sean breves, aunque sean en la cocina misma mientras los platos se lavan. La intimidad con Dios no siempre requiere horas de silencio monástico, ni condiciones perfectas de tranquilidad. Requiere un corazón orientado hacia Él en todo momento, un alma que reconoce su voz incluso en medio del ruido, una voluntad que elige la presencia por encima de la urgencia cuantas veces sea necesario. Es un estilo de vida completamente transformador, no un evento ocasional ni una práctica que se abandona cuando la agenda se llena. Es una actitud permanente y cultivada del alma, no simplemente una actividad más anotada en el calendario semanal entre 1000 compromisos. Colosenses 3:17 lo expresa de una manera que lo abarca todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. No solo los momentos de oración formal, no solo los domingos. Todo lo que haces puede convertirse en un acto de comunión con Dios cuando el corazón está orientado hacia Él con intención y con amor. Ese es el secreto que María conocía y que Marta todavía estaba aprendiendo. No se trata de elegir entre servir y adorar como si fueran compartimientos separados de la vida cristiana. Se trata de dejar que la adoración sostenida sea el suelo fértil del que brota todo servicio verdadero. Se trata de que el hacer nazca siempre del ser profundo y renovado, y no al revés, del encuentro genuino con Dios hacia la acción fructífera, y nunca de la acción frenética y vacía en lugar del encuentro transformador con el Señor vivo. Cuando el servicio nace de ese lugar profundo, cambia de naturaleza de manera completa. Deja de ser una obligación que agota el alma y se convierte en una expresión genuina que desborda con vida. Deja de ser una carga aplastante y se convierte en un fruto que fluye naturalmente. La diferencia entre el creyente agotado y el creyente verdaderamente fructífero no está en la cantidad de lo que hacen, está en el origen desde donde lo hacen, en la fuente viva
de la que beben antes de dar. Mateo 6:33 contiene una de las promesas más contundentes de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra primeramente lo dice todo, no únicamente, sino primero en el orden del corazón. Establece el orden correcto de la vida espiritual. Cuando el reino de Dios ocupa el primer lugar genuino, todo lo demás encuentra su lugar también, sin la ansiedad destructiva de quien corre solo por su cuenta. Eso es lo que Marta necesitaba escuchar no solo en aquella tarde en Betania, sino en cada nueva mañana de su vida. Y es lo que nosotros necesitamos escuchar hoy con la misma urgencia. Antes de abrir el correo, antes de revisar las notificaciones, antes de atender las demandas del día, hay una invitación que el Señor renueva cada mañana con fidelidad inquebrantable. Siéntate primero. Escúchame primero. Deja que yo sea tu prioridad antes de que todo lo demás reclame su parte. Lamentaciones 3:22-23 describe esa fidelidad con palabras que han consolado a creyentes en cada generación. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana hay misericordias nuevas esperándote. Cada mañana el Señor vuelve a tu casa, vuelve a sentarse, vuelve a abrir la palabra, vuelve a llamarte por tu nombre, con amor que no se agota. La pregunta final que esta historia te hace no es teológica ni académica. Es profundamente personal, directa y urgente. ¿Qué vas a hacer tú, a partir de este día, con todo lo que has escuchado y comprendido hasta aquí? Porque esta historia no es solo información para conocer, es una invitación para responder. El conocimiento sin respuesta concreta no transforma el corazón. La información sin decisión deliberada no cambia el alma ni reorienta la vida. María eligió la buena parte con toda convicción. Marta fue corregida con amor y con el tiempo también eligió con fe. ¿Y tú? ¿Cuál será tu elección hoy, mañana y en cada uno de los días que Dios pone delante de ti con misericordia renovada? Marta y María nos enseñaron hoy algo que ninguna iglesia puede darte si primero no lo recibes en lo íntimo. La buena parte no se pierde cuando la eliges con todo el corazón. El Señor sigue esperándote a sus pies con la misma ternura de aquel día en Betania. Si este mensaje tocó tu alma, deja tu comentario aquí abajo. Nos ayuda mucho a saber que esta palabra llegó a donde tenía que llegar. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita ser restaurada desde la raíz, adquiere el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. 21 días que pueden transformar tu vida espiritual para siempre. Gracias por estar aquí hasta el final. Que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo video.